Sedimentarios. Los nutrientes que circulan principalmente en la corteza terrestre, como lo son el suelo, las rocas y los sedimentos, la hidrosfera y los organismos vivos. Los elementos en estos ciclos son generalmente reciclados, muchos más lentos que en el ciclo gaseoso. Además, el elemento se transforma de modo químico y con aportación biológica en un mismo lugar geográfico. Los elementos son retenidos en las rocas sedimentarias durante un largo periodo de tiempo, con frecuencia de miles a millones de años. Un ejemplo de eso sería que este tipo de ciclos son los fósforos y los azufres. El ciclo del fósforo es la proporción del fósforo en la materia viva. Es relativamente pequeña, el papel que desempeña es vital. Es componente de los ácidos nucleicos como el ADN, muchas sustancias intermedias en la fotosíntesis y en la respiración celular están combinadas con el fósforo y los átomos del fósforo. Proporcionan la base para la formación de los enlaces de alto contenido de energía del ATP y se encuentran también en los huesos, los dientes de animales, incluyendo el ser humano. La mayor reserva de fósforo está en la corteza terrestre y en los dispositivos de rocas marinas. Ciclo del azufre. El azufre es un nutriente secundario requerido por plantas y animales para realizar diversas funciones. Además, el azufre está presente en prácticamente todas las proteínas y de esta manera es un elemento absolutamente esencial para todos los seres vivos. El azufre circula a través de la biosfera de la siguiente manera. Por una parte se comprende el paso desde el suelo o bien desde el agua, si hablamos de un sistema acuático, a las plantas, a los animales y regresa nuevamente al suelo o al agua. Gaseoso. Los nutrientes circulan principalmente entre la atmósfera y los organismos vivos. En la mayoría de estos ciclos los elementos son reciclados rápidamente, con frecuencia de horas o días. Este tipo de ciclo se refiere a que la transformación de la sustancia involucrada cambia de ubicación geográfica y que se fija a partir de una materia prima gaseosa. Ejemplos de ciclos gaseosos son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Ciclo del carbono. Un 18% de la materia orgánica viva está constituida por carbono. La capacidad de dichos átomos de unirse unos con otros proporciona la base de la diversidad molecular, así como el tamaño molecular. Por tanto, el carbono es un elemento esencial en todos los seres vivientes. Aparte de la materia orgánica, el carbono se combina con el oxígeno para formar monóxido de carbono. Dióxido de carbono también forma partes como el carbonato de sodio, carbonato cálcico en rocas carbonatadas como calizas y estructuras de corales. El ciclo del nitrógeno. Los seres vivos requieren átomos de nitrógeno para la síntesis de moléculas orgánicas esenciales como las proteínas, los ácidos nucleicos. El ADN, por lo tanto, es otro elemento indispensable para el desarrollo de los seres vivos. El aire de la atmósfera contiene un 78% de nitrógeno, por lo tanto, la atmósfera es un reservorio de este compuesto. A pesar de su abundancia, pocos son los organismos capaces de absorberlo directamente para utilizarlo en sus procesos vitales. Por ejemplo, las plantas, para sintetizar proteínas necesitan el nitrógeno en su forma fijada, es decir, incorporado en compuestos. Ciclo del oxígeno. El oxígeno molecular representa el 20% de la atmósfera terrestre. Este oxígeno abastece las necesidades de todos los organismos terrestres que lo respiran para su metabolismo. Además, cuando se disuelve en agua, cubre las necesidades de los organismos acuáticos. En el proceso de la respiración, el oxígeno actúa como aceptor final para los electrones retirados de los átomos de carbono de los alimentos. El producto es agua. El ciclo se complementa en la fotosíntesis cuando se captura la energía de la luz para alejar los electrones respecto a los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. Los electrones reducen los átomos de oxígeno de las moléculas de agua. Los electrones reducen los átomos de carbono o de dióxido de carbono a carbohidrato. Al final se produce oxígeno molecular y así se complementa el ciclo. Ciclo del agua. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es un ciclo biogeoquímico en el cual hay un proceso de circulación del agua entre las distintas partes de la hidrosfera, permitiendo al agua pasar de un estado físico a otro mediante reacciones químicas. El agua dentro de la Tierra se encuentra en mayor parte de forma líquida, en los océanos, mares y aguas subterráneas, o de agua superficial como en los lagos, ríos y arroyos.
La segunda fracción, por su importancia, es la del agua acumulada como hielo sobre casquetes polares ártico y antártico, con una participación pequeña de los glaciares de montaña de latitudes altas y medias y de la banquisia.